Un cordial saludo, bienvenidos al canal A la Luz de los Astros. Hoy vamos a dar respuestas a preguntas, dudas o inquietudes que nos hicieron a nuestra comunidad. Y le doy la bienvenida a los nuevos seguidores y a la comunidad. Gracias por participar en las preguntas y en las inquietudes y dudas que tenemos. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Recuerden que estamos hablando de un nuevo paradigma que tiene que ver el temperamento y la mixtura o el match que se hace con la lectura de la carta astral. O sea, estamos hablando, el temperamento se mezcla, se incluye en el ambiente, se incluye en las diferentes casas, se incluye en las 12 casas. Es el temperamento que se incluye en las 12 casas. Entonces, esto es un nuevo paradigma y vamos a dar paso entonces a las preguntas para que podamos tener tiempo de dar respuestas. Bueno, doctora, pues nuevamente buenas tardes. Les recordamos que todas las preguntas serán al azar, que hicimos durante toda la semana en las diferentes redes sociales. Ok. Entonces empecemos. Dice, qué buena oportunidad, doctora. Siempre muy pendiente de sus likes para comentar. Aquí van 2 preguntas de mi parte. Ok. 1. ¿Qué papel juega el elemento que rige el temperamento? Es decir, más allá de que sepamos que, por ejemplo, el temperamento determinante está regido por los signos de fuego, ¿qué influencia ejerce el elemento sobre el temperamento, más allá de solo ser el elemento del signo? A ver, los elementos, se habla en la carta astral de elementos. La carta astral del temperamento se habla de elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Fuego, tierra, aire y agua. Pasando a una nueva, digamos, dinámica y psicoastrología moderna, llamémosla así, le dimos el nombre de determinante, estable, influyente y metódico. Estos tres, cada temperamento o cada elemento consta de 3 signos, cada uno que viene a ser o de signos de fuego, o de signos de agua, o de signos de tierra, o de signos de fuego, ¿ya? Entonces, el elemento es el mismo temperamento. Bueno, sí, podemos equilibrar un temperamento que predomina en exceso en nuestra carta. Por ejemplo, si una persona tiene un temperamento puro, ¿puede lograr equilibrarlo con los otros 3 o es un proceso más complejo en comparación con alguien que tiene una distribución más equitativa entre los 4 temperamentos? A ver, lo ideal es tener la mixtura de los 4 temperamentos, lo ideal. Pero hay personas que tienen más relevancia o más porcentaje en uno que en otros 2 o otros 3 temperamentos. ¿Qué pasa cuando la persona tiene por, digamos, un 80% en uno de los 4 temperamentos? Quiere decir que hay uno de los temperamentos que no tiene planetas, o sea, no tiene porcentajes. La persona es necesario, totalmente necesario, trabajar en adquirir ese temperamento que le está haciendo falta. Por ejemplo, anoche una clienta me preguntaba que cómo hacía. Ella tiene un porcentaje demasiado alto en el temperamento influyente o elemento aire o color amarillo. Y me decía que había pasado de cargo a ser manager, que le habían pedido por favor que no fuera como tan suave, que no fuera tan débil, que fuera mucho más enérgica, más contundente, más puntual, más exigente. Entonces me decía ella que necesitaba entonces cómo hacer para trabajar el temperamento determinante.
Con ella vamos a empezar a hacer todo un proceso, digamos, de técnicas para que vaya fortaleciendo conscientemente el temperamento que le está haciendo falta, que en este caso es el determinante. Muy bien, pues antes de continuar con las preguntas, a las nuevas personas que están llegando, muchas gracias. Les recuerdo que estamos con el objetivo de 10.000 likes y que pueden seguir dejando todas las dudas, los comentarios y las preguntas que tengan, que la doctora les estará dando paso a sus respuestas. Dice por acá, doctora. Sí. Cuando un temperamento predomina en nuestra carta, se refleja también en la forma en que vivimos las casas relacionadas con ese elemento. Sí, por ejemplo, el temperamento sí o sí necesariamente necesita o sea, el temperamento necesariamente necesita ser reeducado o educado en esa primera y segunda etapa de la infancia, donde para poder ese temperamento convivir en esas relaciones sociales o en esas interacciones sociales. Entonces, si hay demasiado, por ejemplo, si hay demasiado, digamos, en un temperamento, el de influyente, por ejemplo, si hay demasiado, sigamos con el ejemplo de la clienta. Esta persona tiene demasiado porcentaje en el temperamento influyente. ¿Qué pasa? Hay que mirar cuál de los tres signos del temperamento influyente es donde más porcentajes tiene. Ella tiene mayor porcentaje en el signo de Géminis, que es el temperamento, uno de los temperamentos que componen el temperamento influyente, perdón, es uno de los signos que componen el temperamento influyente. Ella es... ella, colocando ese temperamento influyente, ella es, estaría, porque ella es ascendente, ella se deposita en la casa 1 de su ascendente, se deposita el signo de Leo, ella, todo ese porcentaje se deposita en la casa 11. En los grupos sociales, en los grupos comunitarios. Entonces, ahí ella pues está bien, se está relacionando, ella es muy excelente para manejar grupos, para estar en grupos, manejar redes sociales, por ejemplo. Ella tiene o sea, es muy bella, entonces también ella modela ropa o en fin. Entonces ella, todo ese cúmulo de planetas en las casas que le da en la casa 11, ese temperamento, donde está el mayor porcentaje, que es en Géminis, se deposita en la casa 11, donde se deposita el signo de Géminis, ella está muy bien. Entonces ahí, claro, ella impacta, ella es muy magnética, ella es muy magnética, es muy energética, tiene una sonrisa, impacta en el entorno, brilla y se ve inmediatamente en las casas, inmediatamente se ve, si la persona sabe leer de temperamentos, inmediatamente dice, esta persona es de temperamento influyente y si sabe de astrología y está bien ubicado e impacta en la casa 11. ¿Sí? Bueno, dice por acá, doctora, yo tengo una. Hay momentos en la vida en los que podemos notar que un temperamento predomina más que otros, ya sea en la forma en que tomamos decisiones o nos relacionamos. A veces me encuentro tomando decisiones muy estructuradas, del temperamento metódico, que es el segundo, y no tanto del determinante, que es el que más predomina en mi carta. Ok.
Primero que todo hay que mirar en el temperamento determinante cuál es el signo de fuego que tiene más porcentaje, primero. Segundo, cuál es en el signo metódico, ¿sí? En el temperamento metódico, perdón. El segundo, que es el temperamento metódico, hay que mirar cuáles de los signos de agua es el más, pues, que más porcentaje tiene. Y tercero, hay que también mirar si ese temperamento, digamos, determinante o ese temperamento metódico, qué área de las casas impactaría para ella poder estar más relacionada en el entorno social o en la interacción social, más en la parte de ser mucho más metódica, más racional, más lógica, más prudente, más reservada. Bueno, doctora, dice por acá, las casas donde se concentran más planetas pueden mostrar en qué áreas de la vida se manifiesta con más fuerza nuestro temperamento. Sí, no. Perdón, estoy terminando una gripa. Perdón. Sí, no. En mi caso, por ejemplo, yo tengo, mi temperamento predominante es el determinante. El segundo es el influyente, ¿sí? El signo donde más planetas de fuego, el signo de fuego, donde más planetas tengo es en el de Sagitario, pero colocando mi carta del temperamento sobre las casas, me da que mi ascendente se deposita, mi temperamento se deposita en la casa 1, mi signo 3, por la hora de nacimiento y el lugar donde nací, se deposita en la casa 1. En el signo de Géminis, yo tengo 2 planetas. En el signo de Géminis, estoy hablando del temperamento, se depositan 2 planetas, que sería Marte y sería Mercurio. Mercurio está bien, está en su casa. Marte está peregrino, pero colocando ese temperamento, ese signo del temperamento influyente sobre mi casa 1, quedaría en la cúspide de casa 1, Marte. Y, por ejemplo, yo ahí sacaba demasiado, o sea, lo que más fuerte en el entorno, en las interacciones sociales, lo más fuerte era Marte. Me confundían con el signo ascendente Aries, o me confundían con el signo solar de Aries. O sea que todo depende de la energía que tenga, por ejemplo, el temperamento, y dentro de ese temperamento, cuál de los 3 signos tienen más, digamos, más potencial o más relevancia dentro de ese temperamento. En mi caso, por ejemplo, se confundía muchísimo mi temperamento con las interacciones sociales. Bueno, nuevamente muchas gracias a todas las personas que siguen entrando al live, que siguen comentando, que siguen saludando a la doctora, que ya voy a dar paso a eso. Y a todas las que están dando tap a la pantalla y que no la han dejado sola, les recordamos nuevamente que tenemos el objetivo de 10.000 likes y que seguimos atendiendo todas sus dudas. Dice por acá. Sí. Hola, doctora, gracias por estos espacios. Gracias por estar acá. Dice, yo soy Capricornio y soy disciplinado. ¿Eso de ser disciplinado me lo da el temperamento o mi signo? Muy buena pregunta. Sí y no. Aunque tengas el sol
en el signo de Capricornio no te dice que seas lo más disciplinado. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que tengas en tu temperamento, en el temperamento, el signo Sol en Capricornio, pero que haya más relevancia, por ejemplo, en el temperamento de influyente. Ahí no hay nada muy disciplinado. Por ejemplo, mi caso, vuelvo y coloco mi caso. Yo tengo un Sol en Tauro, indisciplinada. ¿Por qué? Porque ahí está ese ascendente que se deposita en el signo de Géminis, que da más bien un poquitico de indisciplinada, un poquitico desorganizada. Entonces, no necesariamente. Influye es la cantidad de planetas que se ubican en un signo del X o Y temperamento, bien sea determinante, bien sea influyente, estable o metódico. Bueno, seguida nos dice, y otra duda, ¿la astrología permite anticiparnos a situaciones catastróficas de la vida? Aquí. A ver, voy a contestar algo. Sí y no. Sí, pero es que, o sea, la lectura de la carta astral de las casas nos hablan, sí, nos pueden hablar del pasado, nos pueden hablar del futuro, pero necesitamos el presente. ¿Cómo vamos a sustentar cualquier impredecible en la vida? O sea, no lo debe de dar ese temperamento, o sea, organizarnos emocionalmente, nuestras emociones. Y las emociones son, sentimientos tienen que ver con el temperamento. Entonces, más que ver la parte catastrófica o de proyección o perspectiva astrológica, es como la persona, antes de avisarle, por ejemplo, cualquier, digamos, evento no positivo, yo lo llamo así, evento no positivo, es mirar a la persona, mirar su temperamento, mirar sus emociones, mirar cómo esta puede, por qué situación desde la carta de las casas puede estar pasando a la persona para poder anticipar o no anticipar ese evento, o decirlo o no decirlo. Entonces eso me parece que es un poquitico más de prudencia, y ahí es donde yo digo que no todo psicólogo tiene que ser astrólogo, pero no, sí, los astrólogos sí debemos de ser psicólogos para poder tratar a las personas con más prudencia y saber decir con más prudencia los eventos. Bueno, seguido, dice doctor, ¿el temperamento tiene que ver con el signo solar o se determina de otra forma dentro de la casa? No, el temperamento no determina un temperamento. El sol te dice en qué mes naciste. El sol te dice en qué mes naciste y cuáles son las características de esa persona que nació con ese sol en ese mes, X o Y, Z. ¿Ya? Pero no tiene que ver, no tiene que ver necesariamente con el temperamento. Ahora bien, si dentro del temperamento o determinante o influyente o estable o metódico está la mayor relevancia de porcentaje dentro de ese temperamento, y allí está el sol, claro, nos está hablando tanto del temperamento como de las características de la persona. Dice, ¿cómo se manifiesta un temperamento en desequilibrio? ¿Podemos notarlo en nuestra forma de pensar o sentir? Un temperamento, creo que voy a entenderle, un temperamento está en desequilibrio, más que en desequilibrio no es tanto el desequilibrio, sino que no tiene porcentaje o tiene muy poco porcentaje. Por ejemplo, hay personas que tienen porcentajes en 3 temperamentos, en 2 temperamentos,
Hay otra que puede tener el 80 y creo que lo máximo que creo que es el 85%, 89% de porcentaje en un temperamento donde es puro, totalmente puro. ¿Qué hay que hacer? Ahí hay un desequilibrio. En ese desequilibrio la persona debe de aprender y adquirir los talentos de los otros tres faltantes, de los otros tres temperamentos faltantes. ¿Por qué? Porque en las interacciones sociales lo hace ser un poco más difícil tener una mejor relación y ser más asertivo en la comunicación. Bueno, doctora, dice, si los signos de fuego representan acción, ¿podría un exceso de este elemento en la carta manifestarse como impaciencia o sobreestimulación emocional? Mucho, demasiado, demasiado. Sobre todo que esto, ¿saben qué se presenta? Se presenta en los niños que nacen con un porcentaje elevado de fuego, de elemento de fuego, de elemento determinante. Y que los niños o las niñas no son hiperactivos y que no tienen en cuenta el temperamento para poder la persona adulta, el maestro, los padres o los educadores adaptarse a que el niño no debe de estar sentado 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos en una sola actividad. A estos niños, por ejemplo, es necesario ponerle diferentes actividades en esos 40 minutos o en esos 30 minutos. Además, que esta persona puede tener, por ejemplo, en el determinante, fue que me preguntaron, en el determinante puede tener más porcentaje en el fuego de Aries, en el signo de Aries, o en el signo de Aries. Entonces es una persona que es demasiadamente determinante, más bien un poco brusco o brusca en decir las cosas, en abordar las personas, en ser un poquitico más irascible y menos tolerante. Entonces, saber, por ejemplo, el temperamento de los niños es supremamente importante para poder saber cómo tratar al niño y cómo poder incentivar ese liderazgo que tiene el niño. Por ejemplo, en el determinante es un líder innato. Entonces, ¿qué deportes podrían, para ese niño que es un niño que tiene un porcentaje muy elevado en determinante? En los deportes con pelota, con balón, o sea, o de fútbol, o de baloncesto, o de voleibol, o sea, que tengan que ver la interacción o de varios, o que deba de tener varios roles en un equipo, para que el niño vaya aprendiendo a tener más tolerancia, a tener mucho más respeto por el otro, a tener resiliencia también. Ahí les ayudaría muchísimo al niño. Bueno, por aquí le voy a decir una pregunta que nos está llegando justamente del tema que está hablando. Sí. Dice, doctora, aprovechando que está diciendo esto, ¿en los niños es importante el temperamento para el futuro o para el presente? ¿También sirve para después? A ver, el temperamento es el presente, es necesario. O sea, si un niño está en estos momentos, saben, el día, el mes y el año, inmediatamente sáquenle la carta del temperamento y empiecen a indagar cuáles serían, por ejemplo, las habilidades que podría tener, desarrollar en el niño, practicar en el niño o la niña, cuáles deportes podrían ser más viables, si es de arte, si es de dibujo, si es de, ahora por ejemplo, que está la IA, la robótica. Bueno, ahí podrían aprovechar los padres, los maestros, en que los niños vayan desarrollando sus talentos dependiendo de esos temperamentos.
Bueno, entonces antes de seguir dando paso a las preguntas, nuevamente muchas gracias a todas las personas que siguen ingresando, gracias por los regalos, gracias porque siguen dándole captada a la pantalla y no las dejan solas. Les recordamos que esto, el principal objetivo es llegar a más personas, que este conocimiento que la doctora comparte en las redes sociales pues tenga más alcance. Entonces continuamos por acá con las preguntas nuevas que nos siguen llegando. Sí. Dice, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Cuando usted lee la carta astral, ¿usted qué ve en ella? ¿Yo qué puedo esperar? Muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que a nivel mundial no conocemos sino una sola carta. Una sola carta y es, y siempre todos decimos, por favor, nos indica el día, el mes, el año, la hora y el lugar de nacimiento. Y a partir de eso hacemos lo que son las cartas, la carta astral de las casas. Pero no tenemos en cuenta la carta del temperamento, que se hace a 0 grados de Aries con el día, el mes y el año, para poder saber cómo, si es una persona adulta, cómo ha pasado entre ese temperamento y ese match que se hace con las casas, cómo ha pasado ella o él en el transcurso y en el devenir de la vida, y qué le está haciendo falta para poder mejorar en sus relaciones, porque la carta de las casas es las relaciones, es las interacciones sociales. Ahora, por ejemplo, que se está hablando muchísimo, se habla muchísimo de crecimiento personal, del niño interior, ¿qué más se habla? De constelaciones, ¿qué más se habla? De portales. Más que todo eso, es mirar este temperamento en las casas y qué es lo que yo debo de mejorar en esa interacción social, porque en todo, ¿cuál es el problema o cuál es la felicidad del ser humano? Son nuestras interacciones sociales. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, yo por ejemplo en estos momentos no sé cuántas personas están conectadas y estamos haciendo interacción social, estamos teniendo esta comunicación virtual, pero es una interacción social. Entonces necesitamos saber constantemente es cómo está mi temperamento puesto en esas casas y qué es lo que debo mejorar. Ahora bien, que los planetas se van modificando, se van moviendo constantemente y por eso existen las revoluciones solares, por eso existen los tránsitos, por eso existe la astrología horaria. Sí, ¿por qué? Porque toda esa parte es la interacción social. Entonces, ahí es muy importante saber qué es lo que está pasando en mi vida personal, íntima, mi temperamento, mis emociones, mis sentimientos, puestos en ese momento, en el momento actual, en el presente de esta carta. Es muy importante saber eso. Bueno, seguido esta persona nos hace 2 preguntas. Antes de darle paso, le voy a contestar una de las preguntas que dice, sí. ¿Dónde se puede comprar su libro? Bueno, en las diferentes redes sociales, no solo TikTok, pueden ingresar en nuestro perfil y en el perfil van a encontrar un link donde pueden ver el link directo de compra del libro. Los va a llevar a WhatsApp y nosotros nos encargaremos de decirle todo el proceso para que lo puedan obtener. Oh, sí. Bueno, y dice, doctora, o sea que usted en la lectura de la carta astral me puede orientar en qué deportes puedo poner en práctica. Sí, depende de la edad. Claro, depende de la edad. Pero si estamos hablando de una mamá, que es importante saber cuáles serían los deportes o el arte de su hijo, claro que sí. Pero si estamos hablando de una persona que tenemos una edad bastante avanzada, entonces también hay que pensar en eso, en ese cuerpo, en el autocuidado y cuáles podrían ser, digamos, la alimentación, los hábitos, cómo podemos mover ese metabolismo. Claro que sí, que eso vendría a ser la casa 6. Bueno, le dicen por acá, ¿es posible que en la lectura del temperamento determine si un trabajador es de confiar o hay que crear la confianza en el ambiente laboral? Ok, buena pregunta, pero yo creo que entendí la pregunta. En selección de personal, porque a mí también me buscan para selección de personal en el recursos humanos.
Me preguntan exactamente. Primero que todo es si la persona es sociable, es de buen temperamento, si es resiliente, si tiene tolerancia, si puede aceptar las observaciones y si sabe trabajar en equipo. Eso es lo más básico, lo más fundamental. Y mírenme que estamos hablando de las interacciones sociales. Entonces, claro, yo miro la carta del temperamento y luego coloco esa carta del temperamento en las casas. Y claro, en las casas, ya eso vendría a ser en las casas. Vendrían a mirar digamos, los problemas que puede tener la persona o las dificultades que puede tener la persona para X o Y cargo. Creo que ahora estamos como más bien reservadas en decir si esa persona es honrada o no es honrada. No, creo que más fácil es si es una persona de confianza, personal de confianza. Eso parte más fácil. Dice por acá, la carta para un niño, ¿desde qué edad se puede leer? Desde el momento en que se nace. Pero estamos hablando de cuál carta. La carta del temperamento o la carta de las casas. La carta del temperamento, ¿cómo es que tú vas a criar a tu hijo? ¿Cómo es que qué es lo que necesita? ¿Qué herramientas necesitas? Tanto emocionales y herramientas estratégicas para la vida, desde ese temperamento de tu hijo o tu hija para la vida. O definitivamente las casas, o sea, que ya estamos hablando de las interacciones sociales y el niño empieza a tener conciencia en esas interacciones sociales, yo creo que después de los 18, 20, 25 años. Listo. Bueno, entonces antes de continuar, nuevamente muchas gracias a todas las personas que siguen ingresando. Ya llevamos más de la mitad del objetivo del live. Y nuevamente mucho a todas las personas que siguen. Muchas gracias por estarnos colaborando, que el objetivo nuevamente es llegar a más personas. Dice por acá, doctora. Sí. La distribución de los planetas en la carta astral puede ayudarnos a entender por qué un temperamento tiene más fuerza que otras. Es decir, la distribución de los planetas en la carta astral puede ayudarnos a entender por qué un temperamento tiene más fuerza que otro. De una pregunta, porque veo que... Aunque ahí continúa. Sí, pero... Como un ejemplo le coloca. Bueno. Dice, es decir, la ubicación de los planetas en los signos tiene un peso. Por ejemplo, Géminis es comunicativo, pero no funcionaría igual si está en Cáncer, un signo de temperamento metódico, que en Tauro del temperamento estable. A ver, es que... la carta del temperamento, primero que todo, la carta del temperamento, esto es el nuevo paradigma. Estamos hablando del nuevo paradigma que aquí se encuentra en mi libro El ADN de la astrología. Acá estamos hablando de este nuevo paradigma. En este nuevo paradigma no se leería una sola carta, se leerían dos cartas para que la persona sepa cuál es su temperamento, cuál es la relevancia dentro de ese temperamento, cómo es ese temperamento expuesto en las casas, en las interacciones sociales y cómo es el comportamiento. ¿Por qué? Bien sea del niño, del adolescente o del joven o del adulto, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando del temperamento, estamos hablando de la carta astral del temperamento a 0 grado de Aries. Acá, si bien hay 4 temperamentos y esos 4 temperamentos está regido por 3, cada uno por 3 signos, ¿sí? O por 3 signos de fuego, o por 3 signos de tierra, o por 3 signos de aire, o por 3 signos de agua, ¿ya? Los planetas es el que nos da los porcentajes o el peso importante en cada uno de esos temperamentos. Acá no puede ir ni el ascendente, ni el medio cielo, ni la rueda de la fortuna, ni el nodo norte. ¿Por qué? Porque esos 4 puntos que yo acabo de decir pertenecen a las casas, a las interacciones sociales, no pertenecen al temperamento. Entonces, el temperamento, el peso lo da, o el porcentaje, o el gran porcentaje de cada
temperamento donde se depositen los planetas nos dan ese porcentaje. Ese porcentaje nos va a dar la relevancia de cuál es el temperamento o mayor o el más importante que del temperamento en cada persona. Ese temperamento o esos temperamentos colocados en una carta astral de las casas, estamos hablando de cómo interactuó el individuo, este individuo, ese yo soy, ese individuo, cómo es ese comportamiento ante estas interacciones sociales. Entonces, ahí es donde, hablaban los grandes antiguos psicólogos como Freud de las máscaras. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos lo que llamamos lo que es la personalidad. Ahí necesitamos entonces tener una prudencia, una diplomacia para poder tener el contacto con el entorno social, que eso es muy diferente. Pero ese temperamento se expone en las casas y ya expuesto en las casas es donde nosotros, y ahí es donde funciona lo que es la epigenética. Nos tenemos que, tenemos que aprender a saber interactuar con el entorno o con las diferentes casas. Bueno, doctora, ya para ir finalizando, dice por acá. Sí. ¿Cada temperamento tiene talentos naturales que se reflejan en la carta astral? ¿O esos talentos se desarrollan a medida que aprendemos a equilibrarlo? Sí, en ambos. Hay unos talentos que la persona nace con ellos y que los reconoce, porque son muy evidentes, ¿cierto? Y este temperamento inmediatamente se siente. Por ejemplo, en mis hijos, yo observaba el temperamento de mi hijo es un temperamento más suave, más tranquilo, más pausado, mientras que el de mi hija era más fuerte, más enérgico, ¿sí? Entonces, mírame que uno inmediatamente ve ese temperamento que a veces lo confunde con el carácter, a veces se confunde con la personalidad, pero se siente y se ve. Y se sabe que para qué sirve para qué es bueno aquel, ¿sí? Pero hay otros que como que se van desarrollando, se van adquiriendo a medida que uno va avanzando en el tiempo, pero todo depende, por ejemplo, ahora que está la parte de la IA y todo lo que se está saliendo en inteligencia artificial, claro, es que ahí estamos hablando ya en las casas. En las casas, Plutón está transitando por el signo de Acuario, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que estamos siendo tocados a nivel mundial por esa inteligencia artificial. Ahí estamos hablando de casas, pero a nivel particular, en el temperamento, hay que mirar cuál es la relevancia que puede tener esa inteligencia artificial en los niños de ahora, por ejemplo. Mi nieta, el temperamento de ella es influyente metódico. Es muy relevante en el temperamento influyente, el de Acuario. Entonces ella se propone una ingeniería de diseño, algo así. Entonces es esa parte donde uno empieza a mirar las tendencias, donde ellos van eligiendo según como ese talento innato que va trayendo, y que uno, a medida que como papá o el entorno, va a ir fortaleciendo a medida que va avanzando la tecnología o avanzando el universo o avanzando el planeta Tierra. Bueno, doctora, rápidamente le voy a hacer las dos últimas preguntas que nos acabaron de llegar. Ok. Dice, si yo voy a hacer un negocio, usted en la carta astral me puede decir si ese negocio es positivo para mí o si por el contrario no lo debería hacer. Sí, en la carta astral de las casas, claro que sí. Y también está lo que es la astrología horaria,
que también te puede dar esa respuesta. Claro que sí. Bueno, y la última pregunta. ¿Usted le puede ayudar a mi hijo que ya es profesional y no ha podido ubicarse laboralmente? Claro que sí, también, porque miraríamos ese temperamento expuesto en las casas, qué es lo que está pasando con él, cuál es el problema emocional, porque soy psicóloga, cuál problema emocional, estamos hablando del temperamento, podría tener y cuáles son las dificultades para él poder interactuar y avanzar en sus estudios, claro que sí. Bueno, doctora, pues ya llegamos al final. Agradecerle por todo este espacio, todas las personas que también le agradecieron por este nuevo espacio. Les recordamos que a las personas que tienen las dudas y no las alcanzaron a escribir, las pueden comentar en las diferentes publicaciones que hacemos diariamente en las redes sociales, que la doctora les estará respondiendo por ahí. Okay. Y nos veremos en un próximo live. Ok, muchísimos éxitos, gracias por estar acá, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.